parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Muy buenas tardes, amigo Rodrigo. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, estimado Jorge. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, con las alforjas cargadas de verdades. Vio que me equivoqué, dije ¿cómo está usted? Le cambié la D de lugar. Pero bueno... Y no se dio cuenta y no me hizo ninguna cara. Pero yo no voy a andar marcando cada error que usted comete. No terminaríamos nunca bueno. hacernos gestos, amigo Rodrigo. Vamos a hablar de un héroe. Pero vamos a hablar de un héroe que está en la conciencia popular, de una persona amada por anarcos, por los pobres y por las pupilas de burdel. Cuando digo anarcos, usted ahí ya se pone contento. Casi que me pongo de pie. Pero no por mí solamente, sino por mi querido abuelo, del que ya en otros programas, y ahora tengo olvidado últimamente, pero mi abuelo me enseñó los primeros palotes y puntos del anarquismo. Usted... Y mire con qué tono que se lo digo. Sí, mucho anarquismo, pero en casa lo tienen cortito. Pero bueno, el anarquismo bien entendido comienza por la casa de otro. Pero aparte, usted no me venga acá con... Eso en mi barrio es calentura. Le toqué un punto débil. Me tocó el punto débil. Yo acá la vengo y hablo de esta manera y usted me habla de las cosas que me tengo que aguantar cuando estoy en casa. Vio que ahora el término anarquismo está un poco bastardeado. Con estos personajes, digo yo, es una opinión, esto ya forma parte del bagaje de opiniones mías. Con estos personajes que se llaman, por ejemplo, libertarios, con estos anarcocapitalistas, dejémonos de embromar. Mire, el tiempo del bandolerismo semántico, como dijo alguna vez un gran autor, estos son tiempos de bandolerismo semántico, ya que vamos a hablar de bandoleros. Todo se ha bastardeado en definitiva, todo cambia de sentido, vaciamos de contenido las cosas y hoy termina siendo alguien que está en la vereda opuesta de lo que era el socialismo libertario, se llama libertario. Yo ya no entiendo nada. Sí, a mí me causó Rodrigo. gracia lo de anarcocapitalismo, porque esa gente que reivindica el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él desentendiéndose de la sociedad. A Songre, decía un pensador alemán que se llama Marx, que significa a voluntad. A usted arranca, discúlpeme que lo interrumpa, pero usted arranca con el anarquismo, ahora me viene con Marx. Yo no, usted es una mezcla extraña de peroncho, humanista, zurdito. Apa, ese fue un golpe directo al mentón. Como le dije anteriormente, eso en mi barrio es calentura, no se la voy a devolver, lo acabo de esquivar y le voy a dejar a usted que... Porque usted es un anarcopacifista como Tolstoy. Pero vamos a hablar de Juan Bautista Bairoleto. En realidad, queremos no hacer una biografía extensa de Juan Bautista Bairoleto. De las que hay muchas. De las que hay muchas, de las que hay varios autores. Por ejemplo, Rubiano, Chumbita, entre otros. Por citar a los que escribieron varios trabajos sobre ese bandolero. E inclusive inspiraron a León Gieco. Claro, exactamente. Por ejemplo, la canción Bandidos Rurales de León Gieco está asesorada por... Don Chumbita. Don Chumbita. Tema del que vamos a prescindir hoy, porque a nosotros no nos gusta caer en lugares comunes. Queremos decir, o queremos relatar un episodio que ocurrió en Neuquén, porque la mayor parte de la gente cuando dice Bairoleto ya se imagina un poco el origen de don Juan Bautista, ya por La Pampa. En realidad nació en Santa Fe, pero lo ubicamos más a partir del momento que le cambió la vida, a partir del momento donde pasó a ser un mito, pasó a ser una
leyenda. Discúlpenme, pero también podríamos decir, porque a ver, tenemos a Bairoleto con B corta, tenemos a Bairoleto con B larga, tenemos con una T, con doble T, también depende de quién lo estudia. Y para quienes no conocen la historia de Bairoleto, por aquí en Neuquén uno se acuerda de ese nombre a veces cuando tiene hambre. También, también. Fue uno de los bandidos más populares de la Argentina, que se hizo muy conocido después de matar a un policía que se llamaba Elías Farach en una disputa amorosa. Ahí ese hecho ocurrió allá en Colonia Castex. Actualmente no se llama más Colonia Castex, se llama Eduardo Castex. Más o menos para que se ubique, a ver cómo le puedo decir, al norte de Santa Rosa. He estado en esos lugares, como yendo para Realicó, que ahí está bien en el límite interprovincial. Me acuerdo de 3 pueblitos que están después de Castec, que se llaman Embajador Martini, Ingeniero Luigi, y el otro Alta Italia, que fueron justamente poblados por muchos inmigrantes, algunos justamente de Italia, otros alemanes del Volga, etcétera, etcétera. Ahí, en Colonia Castec, don Juan Bautista comparte el espacio de socialización, vamos a llamarla así, al burdel. Le han llamado de varias maneras. Sí. ¿Sabe por qué le digo un espacio de socialización? Porque Ahí nos encontrábamos todos. usted está hablando en primera persona del plural, pero Usted suele apartarse de mis comentarios a veces cuando estos son un tanto políticamente incorrectos, familiarmente incorrectos, porque yo me acomodo muy fácilmente. Usted se acomoda. Le decía espacio de sociabilización porque no son clubes, pero se bailaba, no son sociedades de fomento, pero eran ambientes culturales, no son casas de apuestas, pero se jugaba, no son bares, pero se servían tragos. Son burdeles. Las orquestas tocaban y los hombres pagaban por bailar con mujeres. En ese momento Juan Bautista tenía 24 años, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. ¿Me está diciendo a mí? No, es la canción de León Gieco que hablaba de don Juan Bautista. Allí un poco es donde don Bairoleto, don Juan Bautista, lo voy a llamar Juan Bautista, ¿sabe por qué? Porque era jovencito en ese momento y llamarlo Bairoleto ya me da como cierto respeto por la leyenda, por el mito que se configuró alrededor de su persona. Algunos dicen, no, era un simple delincuente, era un bandolero, era un bandido. Pero, como dijimos anteriormente, querido por los pobres, querido por anarco, ya con eso a nosotros nos basta para, en cierta forma, seguir alimentando el mito. Él, en esos lugares, como dijimos, de esparcimiento, en esos espacios de socialización, fue donde él empezó primero a escuchar de las doctrinas anarquistas, donde le enseñaban los dogmas de la explotación del hombre, pero también donde conoció el amor, donde conoció el peligro. Según podemos ver en las fotografías que hay de él, pero más que nada también por las descripciones. Era rubio, blanco, de ojos claros. En realidad no era tan rubio, pero era rubio. Y tenía otras particularidades. Tocaba la guitarra, cantaba. Era un galán. Era de esos tipos que entraban al burdel y todas las señoritas que se encontraban ahí pedían o querían ser elegidas por este joven caballero. Vamos a hablar en estos tonos, pero por favor, respetuosos. Él, como dijimos, era codiciado por las mujeres. Ahí, leyendo la canción de León Gieco, dice: raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley. Descripción que hace de su apariencia, ¿no? Ahí es donde él se enamora de la Dora, que era una señorita que trabajaba ahí en el burdel. No se escondieron, en el sentido de ese amor que él tenía era correspondido y no lo escondían ambos, lo hacen público y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. También un poco ese arranque de su vida de leyenda, ese arranque con
ese mostrarse en público con una mujer de burdel, ese enamoramiento, también hace un poco que la gente lo idealice, hace como una figura de idealización emergente de ese bandolerismo social que obviamente las clases acomodadas, las clases más altas no podían entender, pero la gente pobre, la gente de trabajo, la gente explotada, sí. Ahí en Castex había un policía al que también le gustaba la Dora. Era Elías Farach. Le decían El Turco. el Turco. Y no toleraba esa inclinación de la joven por este gaucho, porque era un gaucho, don Juan Bautista. Y la impotencia por no ser correspondido, además competir contra Juan Bautista, que era rubio, ojos claros. A ver, digámoslo. No en tenemos criollo. una descripción de don Elías tampoco, pero... No, pero bueno, pero es muy difícil. O sea, era muy fachero don Juan Bautista como para que encima se fijara en el otro que era policía. Este no, este bailaba, tocaba la guitarra, era un ser libre. Era lo más parecido a ella en cierta forma, más allá de que ella no era libre. Pero también muchas veces las pupilas que estaban en los burdeles buscaban la protección de algún policía, de algún comisario, pero en este caso no fue así. Seguimos mirando la canción de Gieco que dice: se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farach Elías, andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Eso sintetiza todo lo que nosotros estamos relatando en este momento. Y don Juan Bautista, lejos de acatar esa orden... Lejos de acatar, ya eso lo hemos hablado, eso de lejos de acatar. Este policía, este cabo, lo amenaza, lo intima a que deje de ver a la señorita. Don Juan Bautista lo ignora y la ira del policía es tal que decide encerrarlo en un calabozo. Acá podemos ver en distintas biografías que hay distintas variantes, ¿no? Entonces nosotros no es que vamos a relatar solamente la posta, porque nos pusimos a revisar y hay algunas diferencias, pero más o menos todos los caminos conducen a lo mismo. O sea, lo llevó al calabozo, lo desnudó, le pegó con el rebenque, lo torturó. Hay algunos biógrafos que dicen que convocó a la Dora para que presenciara el ultraje. Lo intimó este cabo a que abandonara el pueblo si es que quería seguir vivo, y Bairoleto se va. Pero en realidad no se va, se oculta. Primero, tal vez porque dolorido por las torturas, los rebencazos, pero también como estrategia. Las heridas se fueron curando, pero su orgullo no. Dejó de verse por los lugares habituales durante un tiempo hasta que reapareció, y el ruido de su regreso, Pueblo chico... generó una voracidad que circuló rápidamente. Allá por el 4 de noviembre de 1919, el turco Farach se entera de que Juan Bautista Bairoleto estaba de vuelta en el pueblo. Y lo busca para ejecutar la advertencia. ¿Qué le había advertido? Que si lo volvía a ver por el pueblo, lo iba a matar. Entonces don Juan Bautista lo esperó en una casa de comida llamada La Colonia. Llegó este cabo así de manera impetuosa, quiso llevárselo detenido, seguramente con intención de torturarlo y matarlo, haciendo tal vez creer que le pasó algo en la comisaría, que se quiso escapar o que se quiso resistir. Hemos hablado del tema de los excesos policiales en la lucha contra el delito, especialmente en Neuquén, pero aplica a toda esa zona. No nos olvidemos que La Pampa era territorio nacional en esa época. Y que las policías no estaban preparadas convenientemente para tratar con estos emergentes de una situación social. Luego vamos a ir un instante a la niñez, que es donde se forja todo esta forma de ver la vida que tiene don Bairoleto. Ahí es cuando dijimos que llegó este cabo de la policía impetuoso, quiso llevárselo detenido. El acusado, como figura en los partes policiales, se resiste, saca un arma y empiezan los disparos. 1, 2, 3. El policía cae muerto. El pueblo
quedó totalmente aturdido. Don León Gieco, en su canción de allá del año 2001, cantó: antes de irse fue al boliche a verlo, al fulano, con un 450 revólver en mano. Le agujeró el cuello y lo dejó tirado ahí, ahora sí fuera de la ley. Ahora sí, don Juan Bairoleto estaba realmente fuera de la ley, huye con su caballo y huye con su mito a cuestas. La historia argentina lo recuerda como el Robin Hood de las Pampas o el Robin Hood criollo. Por supuesto que hay historiadores que están en desacuerdo con eso. Nosotros nombramos a Chumbita, a Rubiano. Hay varios, ¿eh? Disculpa si algún biógrafo nos está escuchando o nos escucha a futuro por el canal de YouTube. Pero, por ejemplo, otro de los historiadores de Bairoleto, de apellido Heim, dice que en realidad el turco Farach no lo detiene por la Dora, sino que lo quiso detener porque tenía un caballo zaino de dudosa procedencia. Y yo le diría a este historiador que hizo una investigación bastante seria, pero, a ver, hombre, Farach no va a decir que lo detuvo porque se llevó a la Dora. Le tuvo que haber buscado alguna excusa. El zaino fue la excusa perfecta para poder llevárselo. Uno elige qué versión de la historia prefiere. Exactamente. Si tenemos que hablar de la niñez de Bairoleto, porque ahí podemos también encontrar un poco el origen de todo. Su padre, Vittorio, un inmigrante italiano que se radicó ahí en Cañada Cosquín, en Santa Fe, con otra inmigrante de la región piamontesa, Teresa Bondino. Tuvieron 6 hijos y el quinto fue Juan Bautista, que nació el 11 de noviembre de 1894. O sea que la semana que viene cumpliría años. Bueno, suponiendo que hubiera llegado a la edad de 120 y pico, casi 130 años. Y bueno, todos esperamos de alguna manera llegar a cumplir 130 años, si no... ¿Usted aspira a eso? Mínimamente. No creo que llegue. Yo creo que quiero vivir unos 10 años más. Bueno, mire, él se cría en un contexto de profunda desigualdad social. ¿Sabe que la historia de Bairoleto comulga un poco con el imaginario social del gaucho? Esa clase social que fue puesta al margen de la ley a partir de la organización del Estado Nacional. Por eso es necesario, creo yo, hablar un poco de su infancia. Su familia apenas subsistía, los contratos que obtenía de trabajo eran deplorables, le restringían la siembra únicamente al trigo y le prohibían la cría de gallinas a sus padres, le limitaban la tenencia de vacas. Le gustaba mucho dibujar a Juan Bautista y aprendió, según cuentan los que escribieron su historia, aprendió rápido a leer, a escribir. En 3er grado ganó un certamen de lectura y le regalaron como premio el Martín Fierro. Y ahí es donde yo digo que se forja con esa lectura. La lectura del Martín Fierro, creo que se forja un poco la personalidad gauchesca, si se quiere, y la reivindicación de esa forma de vida. Ahí es cuando don Juan Bautista estudia el colegio primario, pero solamente llega hasta el 5º grado. Solo puede cursar hasta el 5º grado, no porque haya repetido ni nada de eso, sino porque eran las posibilidades que tenía él en ese momento. Eso lo cuenta Horacio Chumbita ahí en su libro. O sea, los pobres no pueden tener gallinas, pueden tener hasta 2 vacas y estudiar hasta 5º grado, digamos. Es un típico niño gaucho campesino. Ahí es donde él se hace vaquiano. Su familia lo llevó a la ciudad cordobesa de Ítalo. Bueno, ciudad, no era una ciudad, era un pueblo. Él se hace vaquiano porque tiene a su padrino que le enseña a trenzar la soga, a blandir el arreador, a entender los caballos. Lo adiestró también para tirar boleadoras, para manejar el lazo con todas sus variantes. Le enseñó que cuando las aves cantaban era por algo. Le hizo entender y atender a los chasquidos de la lechuza. Que si al ponerse el sol el cielo se ponía todo rojo, al otro día iba a haber viento. Con todo ese bagaje de conocimientos, ¿cómo no iba a ser un experto vaquiano?
Ahora vamos a contar cómo le sirvió esa faceta suya de vaquiano para sobrevivir, especialmente en un hecho que ocurrió en Neuquén, pero nos advirtieron que no hiciéramos este programa, que íbamos a tener problemas si hacíamos este programa. Está afuera una partida policial esperándonos. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar a la gente, a la audiencia, escuchando esta milonguita de Bairoleto y vamos a tratar de resistir y si podemos volvemos a hacer el segundo bloque. Espero que sí. Y así pasaron los años, todo pasa para el olvido. Y sin embargo mis amigos, Bairoleto resistía como resiste una hormiga al invierno más temido. Los años fueron llegando con las ganas de un hogar. Sus hijas le hacían soñar de tener el tranco largo. Él de lo injusto se hizo cargo, pero tenía que parar. Por ahí algún traidor había, él le sopló la partida, lo que un pueblo entero sabía, dónde estaba Bairoleto, el que al pueblo dio